Abrimos el segmento Mates y Noticias. Discúlpenme, yo me voy a preparar un buen mate. Perdón, yo me adelanté. ¿Quién te adelantó? Fue Mónica Rebelo. Buen día, Moni. Buen día, ¿cómo están Buen todos? día, Álvaro. ¿Cómo andás? Perdón, Buen Silvina comienzo de Brochero, viernes. ¿usted viene de... ¿Salió anoche? ¿Viene de...? Vengo, vos decís por el atuendo. ¿Pasaste de largo? No, Rebelo, ¿quién pudo? No me da. Era en otra época. Eso era en otra época. ¿Quién no lo hizo eso, no? ¿Quién no Vos lo lo hizo? hiciste, sí. Opa, ¿sabes si lo habré hecho? Mirá los ojos pícaros que pone. Qué bárbaro. Mirá los ojos pícaros que pone. ¿Cómo está el mate? ¿Bien? Bueno, hoy Oliva me trajo la... El agua está bien, está todo Gracias, acorde. Oliva. De nada, de Bien ahí. nada. Si no ibas a ser escrachado, furioso. Como Nuevamente. siempre, como siempre. Espero que mi agua esté caliente. Espero que no se equivocó de termo. Para mí se equivocó de termo, Ya te ¿sabes? digo, ya te Pobre. digo, porque el termo... No, este es el mío. Okay. Ok. Bueno, Bueno. vamos a hablar de lo que tenemos atrás. El billete verde, el famoso dólar por el cual nosotros los argentinos nos morimos, nos matamos, y que nuevamente en los últimos días se ha disparado en su versión de dólar blue, pero también el contado con liquidación, el contado con liqui, y otro tipo de dólares financieros también se han disparado. El contado con liqui llegó a más de 900 pesos, el sí. blue ya superó los 800 pesos y ¿Qué? holgadamente, 800, ¿no? 850. Por eso. 850. Por eso, y 850. holgadamente, y holgadamente. Y porque hacer hubo allanamientos y por eso pudieron detener un poco la situación. Sí, Álvaro. Creo que cuando uno ve el billete de dólar en realidad no sabe de qué dólar estamos hablando. Sí. Porque hoy hay un dólar pyme, un dólar auto, un dólar soja y ahora próximamente un dólar vaca muerta. Ah, ¿también? Claro, claro. Ah. Sí, sí, se está estudiando dentro de las medidas. ¿Por qué pongo sobre la mesa, en esta divertida mesa que hemos empezado hoy, ¿Viste? el tema Y del eso que dólar, que no nadie es, que no es un tema tan divertido en No, realidad? para nada, preocupe mucho. Estamos en un momento electoral. Se aproxima la primera vuelta electoral. En la medida que nos vamos acercando a la primera vuelta electoral, estos temas, como la variación del dólar, pasan a ser un tema principal de la agenda. ¿Por qué? Porque tiene impacto en todo. En una economía bimonetaria como la que vivimos, el tema de la especulación está al rojo vivo. ¿Qué significa esto? Lo acaba de señalar nuestra compañera en la mesa. En el día de ayer se ha realizado un allanamiento sobre 18 bancos. 18 bancos, 25 entidades financieras y estarían involucradas 176 empresas que han fugado con papeles aparentemente falsificados, simulando exportaciones e importaciones a unos cuasi paraísos fiscales que hay en Estados Unidos, en Delaware y en Orlando. La suma nada menos que de 800 millones de dólares. ¿Por qué pasa todo esto? Esto pasa porque nos estamos aproximando a las elecciones y hay dos de los candidatos que se postulan que plantean un escenario de dolarización. Digo dos de los candidatos porque Milei descaradamente lo ha planteado sin dar las explicaciones de cómo funcionaría una economía dolarizada acabadamente. ¿Y sin el Banco Central? Claro, además sin el Banco Central, pero también el asesor principal de Bullrich en materia económica, Melconian, a quien conocemos muy bien los cordobeses por su participación en la Fundación Mediterránea, también dice este es un dólar demasiado bajo, hay que seguirlo subiendo. En realidad vamos camino a una situación muy complicada. En el caso de que se produzcan resultados electorales de esa orientación, evidentemente los argentinos vamos a tener un sacudón importante. Me parece, Y Álvaro, es que en ese... fundamental Sí. que nos empecemos a interiorizar de estos temas porque nos tocan cotidianamente. Coincido, Sí, Álvaro, sí. que me parece que uno de los primeros factores es la cercanía a la fecha de las elecciones y que si vos tenés el candidato más votado que impulsa la dolarización, uno apuesta Claro. a comprar ahora los dólares antes que se dispare su precio. Pero también tenés una situación que se plantea porque hay una dificultad y una restricción muy grande de dólares, lo sabemos desde hace tiempo, desde la sequía, desde antes, ¿no? Y en ese marco, la presión por la devaluación es impulsada también por el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que nos queda en la memoria, a nosotros de muy corto plazo, que luego de las PASO se devaluó un 20%. ¿Cuál? Por lo tanto, hoy uno desde el sentido común dice, yo me compro dólares ahora, si tengo unos pesos,
Si ya no pago impuestos a las ganancias, por ejemplo, o tuve un refuerzo de ingresos luego de la devaluación de agosto, de septiembre, octubre, me recuperé un poco, tengo unos pesos, ¿qué hago con esos pesos? Bueno, te cuento, te cuento lo que está me pasando. protejo en el dólar. Claro, te cuento lo que está pasando en bancos y eso lo doy fe porque primero me pasó a mí. A ver qué está pasando. Justamente me contaba ayer una contadora que le ocurrió más o menos lo mismo. No te digo una gran suma de dinero, pero eran los ahorros que tenía que quería sacarlos porque necesitaba pagar. Bien. No te digo una gran suma. No ¿En te digo una dólares? suma. No, en pesos. Ajá. ¿Y? Hay falta de pesos en los bancos. Claro. ¿Por qué? Porque están sacando todos los días, se están sacando bolsos para, como viste que son de 500 y de 1000, ¿no? Entonces todos los días se están sacando pesos de los bancos. Me contaba, a mí me pasó que no tuve que esperar casi una semana para que me dieran lo que necesitaba para pagar. Para pagar. Y yo era para pagar, no era para comprar dólares. Sin embargo, me contaban de que en las tesorerías de los bancos están los bolsos que van la gente, o sea, tenés que pedir con anticipación. Y hay cada vez más anticipación y Para no pedir. hay suficiente pesos en las distintas sucursales. Tienen que juntar a veces distintas sucursales para... Y es de los Evidentemente ahorros. todo el mundo se está Claro. resguardando Exactamente. ante ¿A una dónde van? inminente De evaluación que ahí, todo el mundo espera. claro. Los candidatos más votados así lo anticipan y Claro. al mismo tiempo la historia reciente lo valida, que fue la devaluación después de las PASO. Y después está el otro factor, ¿no? Que hay gente que empieza a tener más ingresos, por ejemplo, Claro. los trabajadores formales que pagaban ganancias, que aquellos Claro, que ganan que más no de pagan 800.000 más, pesos, hoy ya una persona que ganaba 700.000 pesos, ganancia le sacaba 95.000 Claro. pesos. Sí, Hoy sí. cobra 95.000 pesos más. Los que ganaban más de 1.200.000, 1.300.000 pesos Más la devolución del IVA. reciben 200, 300.000 pesos más. ¿Qué hacen con ese billete? Evidentemente tratan de ir a comprar dólares, aunque sea a una guarida. Lo que Otra yo te quería cuestión decir, también, perdón, quiero sí. terminar con lo que estaba contando de los bancos. Salen con los bolsos, con lo que sea de los bancos y se van a comprar dólares. Claro. Bueno, O sea, Gran parte sí. entonces gran parte sí. no hay... Bueno, pero... Otra cuestión no hay, con está muy respecto bien. al- está faltando pesos. claro, Ese es y el problema. tema del turismo, chicos, falta poco para las vacaciones, no hay precios. No hay precios. El otro día me tocó ir a hacer nota a Villa Carlos Paz, que se supone que vos pagás en pesos. No tenemos precio para las vacaciones. ¿Por Sí, qué? Porque sí, estamos claro. esperando después del 22 de octubre. Estamos con la incertidumbre electoral de, De cuál va a noviembre ser en el adelante futuro van del a, poner país. le van a poner los precios. De Yo creo noviembre que es importante también a veces no perder la perspectiva. La perspectiva de a veces el caso puntual tapa un poco el escenario general. Nosotros vivimos en un país donde la inmensa mayoría de la población gana, la población Sí. asalariada, estoy hablando, ni hablar de los informales o los desocupados, pero gana salarios inferiores a 360.000 pesos. Sí. Esto es la inmensa mayoría. Yo diría, la gente que está preocupada, como para poner una línea, en realidad son los empresarios que tienen la necesidad de preservar sus capitales y también los especuladores financieros, son, digamos, dentro de los capítulos importantes de los que mueven la gran masa del dinero. Pero la gente común, un poco trabaja o vive en una circunstancia donde esto lo ve en las noticias, pero el acceso al dólar, el acceso al capital, el acceso a la inversión, el acceso a la especulación financiera es patrimonio de otro sector, Claro, pero minoritario de la población. Pero afecta, Álvaro. Sí, sin duda Sin afecta. duda, porque si todas estas corridas... Pero ¿qué hacen? quiero Sí. significar con esto? Que tenemos que también empezar entre todos a debatir de dónde debe provenir la solución de este problema. Y evidentemente la solución de este problema no proviene de la economía. A mi juicio, en mi Sí. opinión, esto debiera originarse, el debate y las soluciones primero en el escenario de la política. Claro. Es la política la que debe dar respuesta. Y hoy la política no está dando respuestas adecuadas porque la ciudadanía no sabe a ciencia cierta cuál es la salida de esta Claro. situación. Pero- Decíamos recién, un sueldo de 360.000 pesos. Un sueldo de 360.000 pesos en este escenario de dólar Sos pobre. inflado, sí, estamos hablando de 400 dólares. Claro. De 400 dólares no alcanzan para que una familia tenga una vida digna.
Entonces, Cuando hablamos de dolarización decimos, mira, eso claro, es lo que vas a cobrar si hay dolarización. pero lo que voy es 400 esto. dólares. Cuando instalamos Claro. este debate y Claro. nos impacta tan fuertemente el tema del dólar, la Sí. deuda que originó el dólar, la presión del Fondo Monetario para devaluar y todo lo demás, nosotros tenemos que demandarle a los políticos, más si están ahora en campaña, que nos digan claramente cómo la política le va a dar soluciones En el a la debate no se inmensa vio, mayoría de A la la- población sí. que está ajena a En este el manejo. debate no se vio. Ahora, del dólar. yo analizo... Ni se escuchó ni se vio, Nada, absolutamente nada. Pero Nada. uno se pone a pensar, ¿no? Escuchándolos, y lamentablemente lo que voy a decir duele mucho como argentinos, pero es la idea de los argentinos que tenés un pesito de más y como vos recién mencionabas, vas a las cuevas o vas a cualquier lado y Claro. compras dólares. ¿Por qué no queremos nuestra moneda? Nosotros tenemos el peso argentino. ¿Por qué no somos como los brasileros? Que vos cuando vas con dólares Mirá, a pagar algo te dicen, no, en dame relación a esta real. pregunta que hace Silvina, ayer lo escuchaba a Emanuel Álvarez Agis, lo recomiendo siempre, para mí el economista que mejor comunica desde una mirada heterodoxa, ¿no?, de la economía no neoliberal. Y Emanuel Álvarez Agis lo que decía, que no es una cuestión cultural, que está muy instalado que esto del dólar es una cuestión cultural. Dice, no, es una cuestión económica. Vos, si ahorraste en pesos y luego te devaluaron la moneda y Claro. perdiste plata, Obvio. como pasó en el 2015, Claro. 2016 o como pasó recientemente después de las Claro, PASO, claro. y vos ya tenés incorporado en tu chip mental que tenés que protegerte de Claro. cualquier tipo de devaluación porque en cualquier momento puede pasar con el dólar. Entonces es obvio que uno, el pequeño, el mediano o el gran ahorrista recurre al dólar para protegerse de cualquier devaluación. Hasta, decía Manuel Álvarez Agis, vos tenés que hacer como hacen en Brasil, que el que depositó reales en el año 91, si saca esos reales de un plazo fijo, lo saca hoy, le ganó al dólar. Claro. El que depositó Claro. pesos en el año 91 y lo retira hoy, 2023, perdió como en la Claro, guerra con el dólar. claro, Entonces pero es una está cuestión bien. económica Claro. de interés. Pero es Vos una tenés que hacer que el ahorrista en Claro. pesos le gane al dólar. Claro, pero es una cuestión, como dice, es político, sin dudas que es político. Cultural también. Pero también, Silvina, vos andás a explicarle a la gran masa de trabajadores, los laburantes que no tienen un peso para comprar dólares, pero que con todas estas maniobras que hacen algunas, o la mínima cantidad de personas dentro de una sociedad, hace que el dólar se elevan los precios. ¿Y quién paga el pato de la boda? El trabajador. El consumidor paga siempre el plato de la por boda porque supuesto, si se obvio. devalúa el precio blue, aumentan los precios. Si se Claro, devalúa el contado con claro. liqui, aumentan los precios. Si se devalúa el dólar oficial, aumentan los Aumentan precios. Todo el tiempo aumentan los Exactamente. precios. Pero cuando baja el dólar no bajan los No, precios. eso no va a suceder nunca. Jamás. Pero Tengamos en cuenta Claro. también que hay un enemigo principalísimo y que es muy usado en todo esto, que es la especulación. Claro. La especulación está siempre presente y yo desconfiaría mucho en épocas electorales de todos estos cimbronazos que de golpe se producen y que nos motivan tanto a estos diálogos con los televidentes, porque estamos en época electoral. Entonces, mire, como viejo político que he sido, les digo, desconfíen de estas cosas, porque detrás de estas cosas suele haber intereses políticos. Seguro, pero el Y- 90% seguro. Claro, seguramente a lo mejor, qué sé yo, ya lo de Insaurralde no creció tanto, no escaló tanto, entonces hay que Se meter viene otro una... debate y hay Claro, que darle y rápidamente, claro, pues estamos- eso hay es que ¿les desconfiar, parece ¿eh? que abramos el WhatsApp? A Pero ver, queremos leer dale, tus mensajes. dale. Tu opinión es importante al 351-564-4048. ¿Qué dice la gente? El WhatsAppero de Crónica Matinal, reitero el número, escribinos 351-564-4048, que dicen lo siguiente, mira, Alfredo Torres dice, muy claro, Álvaro, Ruiz Moreno como siempre, bueno, gracias a Alfredo que le escribe a Álvaro. Tenemos por otro lado el mensaje, ahí vemos el mensaje de Alfredo, Isabel Gallardo que dice, si hay precios, las casas se alquilan por día en dólares y los hoteles hoy cuestan el doble, los hoteles de 3 estrellas. de 3 estrellas. Y en dólares. Daniela de Anizacate nos cuenta que el año que viene egresa su hijo y no tienen precio ni de catering ni de salud por el Claro. tema inflación y el tema dólar. Vamos a ver los mensajes que estamos recibiendo ahora del 351-564-4048. Mariano Acorda dice, ustedes tratan de justificar la especulación. No lo estamos justificando. no, bajo ningún justamente. punto de vista. contrario. Estamos Al contrario. describiendo la situación que pasa. María dice, excelente, esclarecedor Álvaro, Oscar Biotti, Mariano Acorda, Raúl Alfredo, muchos mensajes, Elvira Quinteros, Pablo Iriarte, muchas gracias por escribirnos al WhatsAppero.
Pablo Iriarte dice, la inflación es mayormente especulación financiera y los beneficiarios son las grandes empresas y los grandes empresarios. La opinión de Pablo Iriarte. Julio dice, ojalá no gane Milei ni Bullrich, pierdo mis ahorros, otro 2001. No, Julio, perro, no, por favor. Bueno, Cristina también nos escribe muchos mensajes al 351-564-4048, el whatsappero de Crónica Matinal. Nos escribe Marcelo. Dice, es estrictamente responsabilidad de las 20 familias que manejan la economía argentina. Bueno, y el gobierno tiene su responsabilidad allí, por supuesto. Lo que pasa es que se ve que no está teniendo muchas herramientas el gobierno para poder parar todo esto. Y está en una situación de extrema debilidad la economía claro, argentina. está débil. Y, bueno, lo que genera también hay que decirlo, ¿no? Cuando se producen devaluaciones, lo que genera también es más pobres en el país. Absolutamente. Crece la pobreza, crece la indigencia de una manera descomunal. El origen de todo esto, señores, el origen de todo esto está en la deuda externa contraída por la Argentina. Esa deuda externa nos ha dejado esta situación infame, una situación que de la cual va a ser absolutamente difícil salir en el corto o en el mediano plazo. Pero sí es posible salir. Sí. Entonces seamos muy prudentes a la hora de escuchar las propuestas y de evaluarlas y de analizarlas, porque no es momento de grandes explosiones, es momento de unidad y de serenidad, porque la deuda externa está presente, está pesando sobre todo los argentinos y ya no es tiempo ni siquiera de echarnos las culpas. Es tiempo de pensar, tal vez, en una coalición nacional que nos involucre a todos los que deseamos vivir en una Argentina vivible. Bien, Álvaro, me gusta que traigas un poquito de tranquilidad y de bajar un poco la espuma ante tanto nerviosismo y ansiedad. De eso se trata justamente de tratar de hacer un noticiero no tóxico. Tratamos de no trabajar tu salud mental, sino justamente traer calma. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, que tengan buen fin de semana. Gracias.